Una de las cosas más divertidas que puedes hacer cuando tomas fotografías es utilizar filtros. Y tienes dos formas, la forma física y la forma digital. Filtros de color. La forma física es tan sencillo como agarrar un papel plástico transparente, en este caso fue una bolsa, y hacer distintas rayas de colores con marcadores. Pero hay una forma más fácil de hacer un filtro de color, y eso es utilizando las aplicaciones que ya conocemos. Utilizaremos GIMP, y lo primero que haremos será duplicar la capa para tener un respaldo y comparar. Y luego la duplicaremos nuevamente para solaparla e intensificar los colores y el contraste. Recuerda comprimir las capas periódicamente. En este caso, primero debemos limpiar la fotografía, ya que tiene una cerca que, a mi gusto personal, le resta atractivo a la fotografía. Utilizando la herramienta de sanado, borraremos la cerca con mucho cuidado. Es un proceso largo, pero que dará buenos resultados. Adelantemos el proceso un poco y vayamos al siguiente paso. Primero crearemos una nueva capa en transparencia, la colocaremos en modo solapar y luego seleccionaremos nuestra herramienta de degradado en modo color a transparencia. ¿Recuerdan al principio el plástico con el marcador? Pues es exactamente lo mismo. La capa transparente es el plástico y el color que agregaremos será el marcador. El primer filtro de color que agregaremos corresponderá al cielo, ya que queremos incrementar su contraste y color, por lo que seleccionaremos un azul brillante y alegre. Alejaremos un poco la foto para tener más espacio y trazaremos nuestro degradado tratando de seguir el ángulo natural de las nubes y el horizonte. Y voilà, solo nos resta agregar una máscara de capa y eliminar el excedente del filtro para que no se sobreponga ni al paisaje ni a los novios. Nuestro segundo filtro corresponderá al color del paisaje y de igual forma crearemos una capa transparente en modo solapar y seleccionaremos un degradado que nos permita agregar tonalidades y brillos a las montañas del fondo. Siguiendo el mismo ángulo del horizonte de la fotografía agregaremos nuestro degradado y solo nos resta crear una nueva máscara de capa y limpiar el excedente para que de esta forma la fotografía se vea limpia y prolija. Y así es como pasamos de una buena foto a una foto que te dejará sin aliento, utilizando filtros de color. Como ves, es bastante sencillo pasar de esto a esto. Y lo único que tienes que saber utilizar son las aplicaciones que tienes en la suite libre de cualquier distribución de Linux. No importa qué tan experto seas en la edición de fotografías, unos pequeños trucos pueden hacer que tus fotografías mejoren y que se vean completamente profesionales. Recuerda que si te gustaron los podcasts puedes suscribirte aquí o visitar la página tatica.org.